Bueno, ya estamos de regreso y nos vamos a enfocar un poquito a hablar del hipotiroidismo, porque hay más entonces, doctor Escalante, que el hipertiroidismo. ¿Cuáles serían los síntomas aparte de este cansancio o de que se vuelve la persona más lenta? Sí, generalmente todo lo que se relaciona con nuestro metabolismo disminuye. Digamos que disminuye nuestra frecuencia cardíaca, disminuye la capacidad de diálogo, de raciocinio, nos hacemos un poquito más lentos en nuestro lenguaje, en nuestro pensamiento, e inclusive empezamos a tener trastornos en los niveles de electrolitos, es decir, en niveles de sodio, de potasio, porque empezamos a retener líquidos, y suele frecuentemente los pacientes tener presión arterial muy baja, ¿sí? Y a tener descompensaciones en relación a los niveles, por ejemplo, de orina u otras hormonas se alteran. En cuanto la tiroides empieza a fallar, todos nuestros procesos, pues imagínense el colesterol, los ácidos grasos, se empieza a elevar un poquito los niveles de colesterol y empieza a alterarse los niveles hepáticos. Es decir, yo conocí una paciente que estaba con un grado de hipotiroidismo tan severo que tenía ya problemas para caminar, y le estaban empezando a dar medicamentos para disminuir la inflamación de sus músculos, porque empezaron a destruirse los músculos, empiezan a destruir, pero no se enfocaron en el problema de base, que era el hipotiroidismo, de tal manera que en cuanto empieza uno a dar tratamiento para el hipotiroidismo, adiós a los dolores, adiós a los problemas para caminar, y esta persona se dedicaba precisamente, era modelo profesional, decía, no puedo estar trabajando porque no alcanzo a estar ni siquiera 20 minutos parada, me cansaba de forma muy importante, y bueno, aunado a eso le dieron tratamiento para su colesterol, que estaba altísimo por el mismo hipotiroidismo, y eso causó aún más problemas de debilidad muscular. Entonces, algo tan sencillo que es una tabletita de hormona tiroidea resolvió bastantes problemas, que está tomando como 10 medicamentos para sus síntomas. Entonces es un ejemplo de cómo todo nuestro organismo se ve afectado por el hipotiroidismo. Ahora, el hipertiroidismo es más grave en el sentido de que esa sí, si no la tratamos en forma adecuada, el hipertiroidismo puede causar en corto tiempo un problema mucho más grave a nivel cardíaco, porque el hipertiroidismo es todo lo contrario. Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuyen de peso en forma exagerada. Están más hiperkinéticas, hipermetabólicos, ¿no? Sí, empiezan a sudar y empiezan a tener, bueno, no pueden dormir, algunos de ellos empiezan a tener algo que llamamos exoftalmos, que los ojos empiezan a saltar, eso sí tienen en un porcentaje muy alto un bocio muy, muy importante, y los problemas visuales son cada vez mayores. Entonces el hipertiroidismo sí está catalogado como una enfermedad incapacitante, ahí sí hay que dar tratamientos mucho más agresivos, inclusive dar yodo radioactivo para disminuir el tamaño de la glándula o pues disminuir su función en forma rápida. ¿Por qué? Porque de repente son padecimientos que si uno no los ataca en forma temprana, sí tiene una repercusión corporal, física e inclusive neurológica muy muy severa. El hipertiroidismo afortunadamente no es tan frecuente como el hipotiroidismo, pero sí hay que tenerle cuidado. Y en relación al hipotiroidismo, ¿se afecta de alguna manera el carácter de la persona, que se vuelva más, no sé, más corajuda, más vulnerable, más...? El hipotiroidismo lo que es más frecuente es la depresión. Hay crisis de ansiedad, hay crisis psicóticas, sí hemos visto casos, pero lo más frecuente es los estados de ánimo de depresión. Empiezan a disminuir mucho, pues obviamente sus actividades cotidianas, no quieren levantarse, quieren permanecer más tiempo acostados porque les da sueño. Entonces empiezan a tener estados como depresivos. Pero sí ha habido casos de psicosis aguda muy, muy severa por el mismo hipotiroidismo. Insisto, afortunadamente para llegar a esos extremos deben tener un hipotiroidismo muy marcado, muy evidente, y actualmente afortunadamente los médicos detectan cualquier dato clínico incipiente de hipotiroidismo y estamos viendo casos cada vez en forma más temprana. Digamos, en cuanto al tratamiento, ¿que es una pastillita o...? En el 90% de los casos es una pastillita al día, hay de diferentes dosis y normalmente se toma en la mañana en ayunas para permitir su absorción. Pero si el paciente ya tiene diagnóstico, el tratamiento es de por vida en un porcentaje altísimo, más del 99%, que también a veces es un error de repente suspenderlo. Hay pacientes que se sienten muy bien por 10 años, dice yo ya no la voy a tomar, ya me alivié. Pero si realmente tuvo un hipotiroidismo que le
que ya no está funcionando su función tiroidea y no está bajo supervisión médica, es muy peligroso. O sea, ya esa hormona tiroidea no va a actuar bien, ya no va no, la a glándula, generar, o sea, ya. La glándula normalmente se echó a perder, ya no funciona al 100% y requiere tratamiento de por vida en un porcentaje altísimo de los casos. Bien, tenemos una pregunta de una radioescucha de Carmen Rico que dice lo siguiente: cuando hay nódulos en la tiroides benignos, ¿se pueden hacer malignos si no se operan? Ah, mira, ese es otro punto. Es otra enfermedad tiroidea que se llama obocio multinodular o nódulo tiroideo. Los nódulos tiroideos son muy frecuentes. Si yo me fuera ahorita a un centro comercial, tuviera un aparato de ultrasonido e hiciera un ultrasonido a todos la persona que va a visitar ese centro comercial o un ecosonograma, yo le puedo afirmar que el 60 o 70% de las personas que acuden a un centro comercial tenemos nódulos. A veces muy pequeñitos, de 1 milímetro, 2 milímetros si quieren, pero es muy frecuente. La posibilidad de que sea maligno en realidad es muy baja, afortunadamente. La mayoría son benignos, pero creo que aquellos que miden más de 1 centímetro sí deben de estarse evaluando periódicamente por el médico. ¿En qué sentido? Hay características del ultrasonido que nos dicen si pueden ser malignos o benignos, o que pueden virar o que pueden cambiar. Afortunadamente la mayoría son benignos, pero yo creo que esos casos sí hay que estarlos valorando y evaluando por un médico especialista. Claro, tener su control. Así es. Ya se sabe de qué tamaño los tienen, entonces hay que Así seguir es. un control. Así es. Bueno, Angélica nos pregunta que si podemos repetir el nombre del invitado y por favor dice su número telefónico para hacer una cita, ya que al parecer tengo esos síntomas. Bueno, pues estamos con el doctor Miguel Escalante Pulido, él es el jefe del servicio de endocrino del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues teléfonos de consulta, doctor Escalante. Le voy a dar uno, 3615-9912. 3615-9912. Bueno, pues ahí está el teléfono del doctor Escalante. ¿Qué otros síntomas nos pueden indicar o nos podemos dar cuenta? ¿Se dará cuenta el paciente mismo con estos síntomas? Algunas veces cuando es muy incipiente no se dan cuenta. La verdad es que la mayoría de los pacientes acuden con diferentes especialistas por, otros motivos. Por ejemplo, algo frecuente en las mujeres es que altere un poquito su ciclo menstrual y acuden obviamente con el ginecólogo. O sea, podrían empezar con esto. Así es. Algo que también yo veo muy frecuentemente, porque me lo envían mis amigos médicos ginecólogos, es que la capacidad de fertilidad se altera. Es decir, tienen ciclos anovulatorios. Eso significa que no ovulan. Entonces, de repente empiezan a ser estudiadas por ese factor, obviamente evaluando un sinnúmero de factores que pueden tener las mujeres, pero frecuentemente el problema tiroideo lo hemos encontrado cada vez más frecuente como una de las causas que puede ocasionar retrasos en la fertilidad de la mujer. ¿Por qué se ha incrementado tanto el problema tiroideo? Es algo que se ha cuestionado en los últimos años y yo creo que es multifactorial. Sin lugar a dudas el estrés que vivimos en forma cotidiana activa los anticuerpos, el tipo de alimentación también se ha visto que activa anticuerpos, las mismas hormonas que estamos produciendo por el estrés activan los anticuerpos y curiosamente es más frecuente en la mujer por los cambios cíclicos que tienen a nivel hormonal. Entonces no hay una causa precisa que pueda determinar, bueno, a ella le va a dar, a esta persona no le va a dar hipotiroidismo, porque si hay un factor ahí genético. Pero creo que el medio ambiente que actualmente estamos generando o teniendo influye mucho en la presencia de hipotiroidismo en nuestros tiempos y se ha incrementado en forma importante. Sí, claro, porque hablábamos también de que este suplemento de yodo que necesitamos muy poquito, pues ya está en la sal, en la sal de mesa. Así y en esto que bueno, ya se dijo que la mujer es la que tiene más hipotiroidismo. ¿Habrá alguna edad antes de irnos a la pausa? Muy buena pregunta. Es bimodal. Generalmente empieza a aparecer hipotiroidismo alrededor de los 25 a 35 años, luego disminuye y después de los 55 empieza a haber un incremento. Se ha considerado que después de los 60 años puede haber inclusive un 15-10% de las mujeres ya con hipotiroidismo, lo cual es también importante en términos de frecuencia. Sí, puede pensar uno, ya la libré, pero no, al revés, hay que estar como muy al pendiente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, lo invitamos a seguirse comunicando al 3122-4200 o 3122-4266. Ahí está el WhatsApp, 3318-807641. Vamos a hacer una pequeña, pero pequeñísima pausa comercial y regresamos a su zona saludable.